Ella no es burgalesa, pero mucho tiene que ver con Burgos, porque les vamos a hablar de una historia que arranca en la provincia burgalesa a partir de un suceso real. Es la historia que nos cuenta la escritora madrileña Carla Montero, recuperando el testimonio oral de sus abuelos para escribir El invierno en tu rostro. Y con ella precisamente estamos. Carla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que digo que no eres burgalesa, pero mucho tiene que ver, ¿verdad?, esta novela, porque el escenario es de la Sierra de la Demanda. Ahí está, en la Sierra de la Demanda, donde casi me considero de adopción, porque bueno, empecé a ir allí escapando de Madrid hace unos años y me gustó tanto que repetimos y hasta ahora. Y allí fue donde escuché esa historia, que como bien dices es la que da arranque al resto de la trama del libro. Una historia muy bonita, muy emotiva, que si no llega a ser porque yo digo que es real, la gente podría pensar que es producto de mi imaginación, porque la verdad es que es sorprendente. Entonces, bueno, esta historia al final es la historia de un accidente aéreo, pero con mucho más. Sucede en el año 1947, un avión que cubría la ruta entre Lisboa y Bilbao, y París, un hidroavión en concreto, se pierde en la zona. Y bueno, intenta aterrizar en el pantano del Arlanzón, pero acaba estrellado contra las montañas. Entonces, bueno, además cae en una zona especialmente de difícil acceso, y a pesar de que se despliega todo un contingente, un montón de guardia civil para intentar localizar los restos, aquello no aparecía. ¿Qué pasa? Que quien mejor conoce la sierra pues son los pastores. Y un joven pastor, un niño de 16 años, del pueblo de Pineda de la Sierra, localiza los restos del aparato. Todos sus ocupantes habían muerto, estaba completamente destrozado, pero bueno, se consigue rescatar los cadáveres, expatriarlos a Francia, y hasta ahí pues es una de muchas historias de accidentes aéreos. Lo que sucede es que unos meses después, por el pueblo aparece un automóvil. Hay que imaginarse, ¿no?, en un pueblecito de la sierra en plena posguerra española. Yo me imagino que aquello sería un acontecimiento. Yo veo a todos los niños corriendo alrededor del coche a ver qué era aquello. Ese automóvil que llega escoltado por la Guardia Civil, que para en la plaza, se baja una señora imponente, muy bien vestida, francesa, no hablaba una palabra de español, iba con intérprete, y pide ver al chico y a su familia. Entonces ella les cuenta que es la viuda del piloto del hidroavión, que además era el dueño de la empresa aeronáutica que había fabricado el aparato, y les dice que está muy agradecida porque han encontrado el niño ha encontrado el cadáver de su marido, ha podido llevárselo a su país, enterrarlo allí, darle la última despedida, y por eso quiere darle algo a cambio a la familia. Y les ofrece dos cosas: o bien no sé cuántas cabezas de ganado y todo lo necesario para poder explotar, lo que yo imagino que para una familia que vivía de la ganadería y del campo pues era un ofrecimiento muy generoso, pero les ofrece otra cosa todavía más bonita, que es llevarse al niño, en cierto modo amadrinarlo, llevárselo a Francia, educarlo allí, darle esa formación que probablemente esa familia pues nunca le hubiera podido dar. Entonces, bueno, yo como madre que soy, según me contaban esta historia, me estaba intentando poner primero en el papel de la mujer francesa que está dispuesta a llevarse a un niño completamente desconocido, a meterlo en su casa, a darle una educación, pero luego también en el papel de los padres de ese niño, que dejarlo marchar en definitiva era desprenderse un poco de él. Hay que tener en cuenta que en esa época pues no tenían los medios de comunicación que tenemos ahora, no podrían hablar por Skype, ni por teléfono, ni por WhatsApp, sería pues de vez en cuando una carta. Y sin embargo, aún así, en ese tremendo acto de generosidad deciden que el niño se marche con la mujer, estudie en Francia, como así fue, donde hizo una carrera superior y llega a ocupar puestos importantes dentro de la empresa aeronáutica. Entonces es una historia que yo creo que es muy singular, muy especial. Y nos estás enganchando ya a esta historia. Y que sirve de arranque para el libro, porque yo necesitaba una excusa que separase a los dos personajes principales y bueno, pues me pareció una historia preciosa para hacerlo. Testimonios, además, reales de familiares tuyos, ¿no? Bueno, en realidad esto es un testimonio de unos amigos. Como te digo, yo no soy burgalesa ni soy del pueblo, pero ya va a seguir durante muchos años. En el pueblo hay una lápida junto a la iglesia románica donde conmemora pues el accidente de estos aviadores. Está puesto el nombre de los tres que fallecieron allí, y a mí siempre me había sorprendido, bueno, que hace una lápida de tres aviadores franceses en el año 48, que es cuando está fechada la lápida. ¿Qué es esto, no? ¿Qué significa? Y ya con el paso de los años, después de mucho ir allí, pues da la casualidad de que pues las personas, los dueños de la casa a la que vamos, pues son los familiares de este niño, de este pastor, y ellos me contaron la historia.
Interesante, ¿no? Nos estás, la verdad, que enganchando, Carla. Además, bueno, pues una novela extensa, ¿no? Da para largo. Sí, es extensa porque también trata una época muy extensa. La novela arranca en el año 1927, enseguida entra en el estallido de la Guerra Civil aquí en España y luego automáticamente pasa a la Segunda Guerra Mundial. Tiene muchas localizaciones, por supuesto España, pero también está en Francia, en Varsovia, en el frente ruso, todo lo que fue el sitio de Leningrado, posteriormente también en Tánger, una ciudad muy exótica que era un nido de espías entonces en la Segunda Guerra Mundial, incluso luego vuelta otra vez a España, a la España de la posguerra y de la lucha clandestina contra el franquismo. Vamos a ver también amor, ¿no? En los personajes, además, bueno, pues algo peculiares porque ellos son hermanastros, los protagonistas, ¿no?, de esta historia. Sí, efectivamente son dos, arranca con ellos siendo niños, un niño y una niña, Lena y Guillén, que también están basados en parte en una historia familiar, porque en el caso de mi abuelo, dos hermanos, uno de ellos, mi abuelo, fue voluntario de la División Azul en el frente ruso. Entonces yo le he prestado su historia a Lena, que en realidad es enfermera de la División Azul en el frente ruso, y luego un hermano suyo, mi tío abuelo Luis, que fue comunista, después de la Guerra Civil se exilia a Francia, allí lucha con la resistencia francesa y termina internado en el campo de concentración de Mauthausen. Entonces su historia me sirve para crear un poco el recorrido de Guillén, del otro hermano. Entre ellos dos, siendo niños, se establece una relación muy especial que después se convierte en una relación amorosa, pero que claro, a raíz de este accidente que los separa, pues se sitúan en posiciones ideológicas enfrentadas y aún así pues, siempre se tienen el uno al otro, un poco como tabla de salvación a lo largo de este recorrido histórico en una época tan convulsa y tan dramática, ¿no? A pesar, como nos dices, de ellos tener, ¿no?, posturas totalmente ideológicas enfrentadas y ser familiar, ¿no?, o así por lo menos has querido dar esa visión, ¿has podido ser imparcial en esta novela? En realidad ha sido más fácil ser imparcial de lo que pensaba, porque lo que realmente me ha costado es empatizar con ninguno de los dos. Como decías, pues se sitúan en posiciones no solo opuestas, sino extremas. Aunque luego, bueno, la evolución de los personajes los iba a moderar, pero en un principio pues Lena simpatiza con el ejército sublevado al inicio de la Guerra Civil, con la causa franquista. Guillén, en cambio, pues se afilia al Partido Comunista, lucha con las milicias. Entonces a mí me costaba comprender, a pesar de que incluso están basados en los recorridos vitales de familiares míos, me costaba comprender sus motivaciones, cómo es posible que esa gente fuera capaz de renunciar a su entorno, a su familia, o de incluso poner en peligro su propia vida por una idea. Entonces, en ese sentido, no me ha costado ser imparcial, no he querido juzgarlo, simplemente he intentado meterme en su piel. Hoy era una mujer franquista, mañana era un hombre comunista, porque como autora es mi deber, ¿no? el meterme en la piel de los personajes para hacer un retrato psicológico de ellos lo más completo posible y lo más creíble para el lector. Es tu cuarta novela, ¿no?, con gran éxito de tu segunda novela, La tabla Esmeralda. ¿Ha sido difícil escribir esta? Ha sido la más difícil de todas, a pesar de ser la cuarta. Uno piensa que la experiencia en este oficio es un grado, y hombre, en algunas cosas lo es, pero te sorprendes cómo a veces las historias te revelan, los personajes se te revelan, y este ha sido el caso. Como decía, me ha costado muchísimo esfuerzo meterme en la piel de ellos dos, el comprenderlos, el comprender que al final también eran producto de su entorno y de las circunstancias históricas que les tocaron vivir, pero eso ha llevado a que en muchas ocasiones ellos se rebelasen contra lo que yo había previsto para ellos y bueno, pues tuviésemos que negociar a lo largo del proceso creativo. La has lanzado hace poquito, no sé qué respuesta estás teniendo de los lectores. Pues la verdad es que de momento muy contenta y estoy bastante sorprendida. El libro salió el 25 de mayo, que era jueves, y a la altura del martes ya tenía las primeras reacciones de gente que lo había leído, lo cual, teniendo en cuenta que es un libro bastante gordo, hay que decirlo, sí. Leerlo en tan poco tiempo ya, por lo menos a mí me daba una pista de que es una lectura ágil, es un libro que a pesar de su tamaño se lee rápidamente, y luego encima pues bueno, ya hay algunas críticas por ahí circulando, algunas reseñas que hablan bastante bien de él. ¿Por qué El invierno en tu rostro? La historia del título es muy bonita. Yo estaba buscando un poema, algo que sirviese de señuelo entre Lena y Guillén para comunicarse. Entonces me di con un poema de John Keats que habla precisamente de eso, bueno, no importa cuántos inviernos hayas sentido en tu rostro, no importa cuántas nubes de niebla hayas contemplado,
al final siempre llega la primavera. Esto es un poco el resumen del poema. Y a mí me pareció muy bonito porque encierra un mensaje de esperanza, que es el mensaje del libro, en definitiva. No importa la cantidad de veces que lo hayas pasado mal, que hayas sufrido la guerra, el hambre, el exilio, al final el hombre siempre tiene la suficiente fuerza como para levantarse y seguir caminando. Y por otro lado también hace referencia pues, a ese gran invierno que pasó la humanidad en esos años entre los 30 y los 50, y no solamente a nivel histórico, sino incluso climatológicamente hablando, donde se dieron los inviernos más fríos que se tienen registrados en el siglo XX. Y donde, bueno, pues hay gente que se puede incluso sentir identificada, ¿no?, con esta novela, o tener esa perfección también de lo que ocurrió, ¿no?, en aquella época. Sí, yo creo que sí, porque en definitiva es sobre todo una novela de personajes, pero de personajes anónimos, de gente de la calle, de gente como nosotros, que tuvieron que enfrentarse a esas circunstancias, y por eso yo creo que personas que las hayan vivido pues probablemente se vean identificados. Pues Carla, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y mucho éxito. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.